Educación, libre y obligatoria. Murray Rothbard. Capítulo 3. Diversidad humana e instrucción individual. Murray Rothbard explora la importancia de la diversidad individual en la naturaleza humana y su relación con el progreso de la civilización. Destaca cómo cada ser humano es único en sus gustos, intereses, habilidades y actividades, y cómo esta diversidad es fundamental para el desarrollo personal y social. A medida que la civilización avanza, se crean más oportunidades para que los individuos desarrollen sus talentos y razonamiento en una variedad creciente de campos, lo que a su vez impulsa el progreso y la especialización. Además, Rothbard critica las leyes de escolarización obligatoria que imponen estándares uniformes de educación, argumentando que estas leyes suprimen la diversidad y el potencial individual de los niños. Se enfatiza el papel crucial de los padres en la educación de sus hijos, proponiendo que la instrucción individualizada es la mejor forma de educación, ya que se adapta a las necesidades específicas de cada niño. Finalmente, se aborda la noción de igualdad, diferenciando entre la igualdad ante la ley, que es beneficiosa, y la igualdad impuesta en la educación, que es vista como perjudicial y antihumana. La introducción plantea la premisa de que la diversidad individual debe ser respetada y fomentada para lograr una sociedad más avanzada y justa. En el siguiente apartado, compararemos el capítulo 3 con las perspectivas de varios autores. Ken Robinson. Libro Out of Our Minds, Learning to be Creative. Diversidad individual y creatividad. Murray Rothbard resalta la diversidad entre individuos como un hecho fundamental de la naturaleza humana. Menciona que cada persona es única en sus gustos, intereses, habilidades y actividades escogidas. Argumenta que la diversidad individual es causa y efecto del progreso de la civilización. Ken Robinson en su libro The Out of Our Minds, Learning to be Creative también subraya la importancia de la diversidad y la individualidad en el desarrollo de la creatividad. Enfatiza que el sistema educativo actual a menudo suprime la creatividad y no valora adecuadamente las diferencias individuales. Robinson cree que, para fomentar la creatividad, la educación debe adaptarse a las particularidades y talentos únicos de cada individuo. Sistema educativo y personalización. Murray Rothbard critica el sistema educativo formal por su tendencia a la uniformidad y su incapacidad para atender las diferencias individuales. Argumenta que la mejor educación es la instrucción individualizada, adaptada a las necesidades específicas de cada niño. Ken Robinson en su libro The Out of Our Minds, Learning to be Creative también critica el sistema educativo tradicional por su enfoque estandarizado y su incapacidad para nutrir la creatividad. Propone una reforma educativa que permita la personalización del aprendizaje, donde se fomente la creatividad y se valore la diversidad de talentos y habilidades. Igualdad y equidad en la educación. Murray Rothbard afirma que la igualdad impuesta uniformemente es antihumana y destructiva para la diversidad y el desarrollo personal. Propone que la igualdad ante la ley es beneficiosa, permitiendo a cada individuo desarrollarse libremente sin coacción. Ken Robinson en su libro The Out of Our Minds, Learning to be Creative aboga por una educación equitativa que brinde oportunidades a todos los estudiantes para desarrollar sus habilidades y creatividad. No ve la igualdad como opuesta a la diversidad, sino como un marco donde todos tienen las mismas oportunidades para florecer de manera individual. Rol de los padres y la educación en casa. Murray Rothbard defiende la instrucción parental y la tutoría individual como los mejores métodos educativos, debido al conocimiento y amor que los padres tienen por sus hijos. Critica las leyes de escolarización obligatoria y los estándares uniformes impuestos por el Estado. Ken Robinson en su libro The Out of Our Minds, Learning to be Creative reconoce el papel crucial de los padres en el desarrollo educativo y creativo de sus hijos. Aunque no se opone a la escolarización formal, sugiere un sistema educativo más flexible y adaptable que permita la participación activa de los padres y la personalización del aprendizaje. En conclusión, ambos autores coinciden en la importancia de la diversidad individual y la necesidad de una educación personalizada. Sin embargo, mientras que Rothbard proporcionado ve la imposición de igualdad como algo negativo, Robinson aboga por una educación equitativa que respete y valore las diferencias individuales para fomentar la creatividad. Ambos critican el sistema educativo tradicional, aunque Robinson pone un énfasis especial en la creatividad como elemento central del aprendizaje. Neil Postman. Libro The End of Education, Redefining the Value of School. Diversidad individual y educación. Murray Rothbard resalta la diversidad entre individuos como un hecho fundamental de la naturaleza humana. Argumenta que cada persona es única en sus gustos, intereses, habilidades y actividades escogidas. Critica la tendencia del sistema educativo formal a la uniformidad y su incapacidad para atender las diferencias individuales. Neil Postman en su libro The End of Education,
Redefining the Value of School también reconoce la diversidad individual, pero se enfoca en cómo las escuelas pueden abordar estas diferencias para crear un sentido de propósito y significado. Ve la educación como un medio para construir narrativas compartidas que den sentido a la experiencia humana. Considera que la educación debe ser un proceso de formación cultural y moral, no solo una instrucción técnica o utilitaria. Finalidad de la educación. Murray Rothbard afirma que la mejor educación es la instrucción individualizada, adaptada a las necesidades específicas de cada niño. Critica las leyes de escolarización obligatoria y los estándares uniformes impuestos por el Estado. Neil Postman en su libro The End of Education, Redefining the Value of School sostiene que la educación debe tener un propósito claro y significativo para los estudiantes. No está en contra de la escolarización formal, pero critica los sistemas educativos que no ofrecen una visión clara y motivadora de por qué se educa a los niños. Propone que las escuelas deben centrarse en grandes narrativas o metas narrativas que inspiren y den sentido a la vida de los estudiantes, tales como la democracia, el progreso tecnológico o la búsqueda de la verdad. Rol de los padres y la educación en casa. Murray Rothbard defiende la instrucción parental y la tutoría individual como los mejores métodos educativos debido al conocimiento y amor que los padres tienen por sus hijos. Sostiene que los padres están mejor cualificados para conocer las aptitudes y personalidad de sus hijos y, por tanto, para dirigir su educación. Neil Postman en su libro The End of Education, Redefining the Value of School, valora el papel de la comunidad y la cultura en la educación, incluyendo el papel de los padres, pero también cree en la importancia de la educación institucional. Destaca que las escuelas deben ser lugares donde los estudiantes puedan explorar ideas y aprender de manera interactiva y comunitaria, lo que puede no siempre ser posible en un entorno de instrucción solo parental. Igualdad y diversidad. Murray Rothbard sostiene que la imposición de igualdad es antihumana y destructiva para la diversidad y el desarrollo personal. Propone que la igualdad ante la ley es beneficiosa porque permite a cada individuo desarrollarse libremente sin coacción. Neil Postman en su libro The End of Education, Redefining the Value of School ve la igualdad en la educación como la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes para desarrollar su potencial. Reconoce las diferencias individuales, pero cree que las escuelas deben proporcionar un marco equitativo donde todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. Considera que una buena educación no debe nivelar hacia abajo, sino elevar a todos los estudiantes proporcionando los recursos y el apoyo necesario. Ambos autores valoran la diversidad individual, pero divergen en su enfoque sobre cómo debe gestionarse en el sistema educativo. Rothbard proporcionado se centra en la instrucción individualizada y critica la escolarización obligatoria, mientras que Postman busca una visión más holística y cultural de la educación, abogando por una narrativa significativa que inspire a los estudiantes. Ambos coinciden en la importancia de la personalización y el reconocimiento de las diferencias individuales, aunque sus enfoques sobre cómo lograrlo varían significativamente. John Taylor Gatto. Libro Dumbing Us Down, The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling. Crítica a la escolarización obligatoria. Murray Rothbard critica la escolarización obligatoria por imponer estándares uniformes que no consideran la diversidad individual de los niños. Afirma que las leyes de escolarización obligatoria son injustas porque no permiten que los padres seleccionen la mejor educación para sus hijos según sus necesidades individuales. John Taylor Gatto. En su libro Dumbing Us Down, The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling critica vehementemente el sistema de educación pública obligatoria, argumentando que fomenta la conformidad y la mediocridad en lugar de la creatividad y el pensamiento crítico. Cree que la escolarización obligatoria desvía a los niños de su verdadero potencial y los mantiene en un estado de dependencia y obediencia. Diversidad individual y personalización de la educación. Murray Rothbard enfatiza la importancia de la instrucción individualizada, sugiriendo que la educación debe adaptarse a las capacidades y talentos únicos de cada niño. Aboga por que los padres, al conocer mejor a sus hijos, estén en la mejor posición para dirigir su educación. John Taylor Gatto. En su libro Dumbing Us Down, The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling también defiende la individualidad y la personalización en la educación, argumentando que las escuelas deben reconocer y cultivar las habilidades únicas de cada niño. Sostiene que el sistema actual aplasta la individualidad y fuerza a todos los niños a seguir el mismo currículo, lo que impide que se desarrollen plenamente. Papel de los padres en la educación. Murray Rothbard sostiene que los padres son los mejores educadores para sus hijos debido a su conocimiento íntimo y amor por ellos. Propone que la instrucción parental o la tutoría individualizada es la mejor forma de educación. John Taylor Gatto. En su libro Dumbing Us Down, The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling también valora el papel de los padres en la educación, sugiriendo que deben ser más activos y tomar control sobre la educación de sus hijos.
Argumenta que la educación debe ser una colaboración entre padres, comunidad y maestros, en lugar de un proceso centralizado y controlado por el Estado. Efectos de la uniformidad en la educación. Murray Rothbard afirma que la imposición de uniformidad es destructiva para la diversidad y el desarrollo personal, y que conduce a una nivelación a la baja. Sostiene que la educación obligatoria y uniforme reprime el talento, el genio y la capacidad de razonamiento. John Taylor Gatto. En su libro Dumbing Us Down, The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling argumenta que el currículo oculto de la escolarización obligatoria enseña a los niños a conformarse y aceptar la mediocridad. Cree que las escuelas públicas promueven la uniformidad y reprimen la creatividad y la individualidad, lo que conduce a un empobrecimiento del espíritu humano. Enfoques filosóficos. Murray Rothbard ve la diversidad individual como fundamental para el progreso de la civilización y el desarrollo económico a través de la especialización y la división del trabajo. John Taylor Gatto. En su libro Dumbing Us Down, The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling adopta un enfoque similar al valorar la diversidad individual, pero se enfoca más en los efectos negativos de la educación obligatoria en el desarrollo personal y social. Sostiene que el sistema actual prepara a los niños para roles subordinados en la sociedad, en lugar de empoderarlos para alcanzar su máximo potencial. Ambos autores coinciden en la crítica al sistema de escolarización obligatoria y la necesidad de una educación más personalizada y adaptada a las necesidades individuales de los niños. Sin embargo, Rothbard proporcionado pone un énfasis mayor en la importancia de la diversidad individual para el progreso de la civilización y el desarrollo económico, mientras que Gatto se enfoca en los efectos negativos de la educación obligatoria en la creatividad, la independencia y el pensamiento crítico. John Taylor Gatto. Libro The Underground History of American Education, A School Teacher's Intimate Investigation into the Problem of Modern Schooling. Diversidad e individualidad. Murray Rothbard enfatiza la gran diversidad entre los individuos, resaltando que cada persona es única en términos de gustos, intereses y habilidades. Afirma que el desarrollo de la variedad individual es tanto causa como efecto del progreso de la civilización. Sostiene que las sociedades más avanzadas se caracterizan por una mayor especialización y diversidad de funciones. John Taylor Gatto. En su libro The Underground History of American Education, A School Teacher's Intimate Investigation into the Problem of Modern Schooling también destaca la importancia de la diversidad individual. Critica cómo el sistema educativo actual no permite que esta diversidad florezca. Gatto argumenta que el sistema de escolarización obligatoria uniforma a los estudiantes y reprime su individualidad y creatividad. Él cree que la verdadera educación debe centrarse en las necesidades y talentos únicos de cada niño, en lugar de imponer un currículo estándar a todos. Crítica al sistema de escolarización obligatoria. Murray Rothbard critica las leyes de escolarización obligatoria por imponer estándares uniformes que no se ajustan a la diversidad individual de los niños. Afirma que la escolarización obligatoria es una injusticia porque no permite que los padres elijan la mejor educación para sus hijos según sus necesidades individuales. John Taylor Gatto. En su libro The Underground History of American Education, A School Teacher's Intimate Investigation into the Problem of Modern Schooling es un crítico feroz del sistema de escolarización obligatoria, argumentando que este sistema está diseñado para crear conformidad y obediencia en lugar de fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. Señala que el sistema actual está más interesado en mantener un control social que en educar verdaderamente a los niños. Papel de los padres y educación individualizada. Murray Rothbard sostiene que los padres son los mejores educadores para sus hijos debido a su conocimiento íntimo y amor por ellos. Propone que la instrucción parental o la tutoría individualizada es la mejor forma de educación. John Taylor Gatto. En su libro The Underground History of American Education, A School Teacher's Intimate Investigation into the Problem of Modern Schooling también valora el papel de los padres en la educación y aboga por una mayor participación de estos en el proceso educativo de sus hijos. Cree que los padres, al conocer mejor a sus hijos, pueden proporcionar una educación más adecuada y personalizada que el sistema escolar tradicional. Efectos negativos de la uniformidad en la educación. Murray Rothbard afirma que la imposición de uniformidad es destructiva para la diversidad y el desarrollo personal, llevando a una nivelación a la baja. Sostiene que la educación obligatoria y uniforme reprime el talento, el genio y la capacidad de razonamiento. John Taylor Gatto. En su libro The Underground History of American Education, A School Teacher's Intimate Investigation into the Problem of Modern Schooling argumenta que el sistema de educación pública promueve la uniformidad y reprime la creatividad y la individualidad, lo que resulta en un empobrecimiento intelectual y emocional. Sostiene que la escolarización obligatoria enseña a los niños a ser dependientes y a seguir órdenes en lugar de pensar críticamente y desarrollarse plenamente. Filosofía de la educación.
Murray Rothbard ve la diversidad individual como fundamental para el progreso de la civilización y el desarrollo económico a través de la especialización y la división del trabajo. John Taylor Gatto. En su libro The Underground History of American Education, A School Teacher's Intimate Investigation into the Problem of Modern Schooling comparte la visión de que la diversidad individual es crucial para el desarrollo personal y social. Sin embargo, se enfoca más en los aspectos negativos del sistema educativo actual y en cómo este sistema impide el desarrollo pleno de los individuos. Cree que la educación debe ser un proceso que fomente la individualidad y la creatividad, permitiendo que cada niño desarrolle sus talentos únicos. Ambos autores critican el sistema de escolarización obligatoria y abogan por una educación más personalizada y adaptada a las necesidades individuales de los niños. Sin embargo, mientras que Rothbard proporcionado pone un énfasis mayor en la importancia de la diversidad individual para el progreso de la civilización y la economía, Gatto se enfoca más en los efectos negativos del sistema educativo actual en la creatividad, la independencia y el pensamiento crítico de los estudiantes. Bryan Caplan. Libro The Case Against Education, Why the Education System is a Waste of Time and Money. Diversidad e individualidad. Murray Rothbard enfatiza la gran diversidad entre los individuos, resaltando que cada persona es única en términos de gustos, intereses y habilidades. Sostiene que el desarrollo de la variedad individual es tanto causa como efecto del progreso de la civilización. Resalta que la especialización y la división del trabajo son fundamentales para las economías civilizadas. Bryan Caplan. En el libro The Case Against Education, Why the Education System is a Waste of Time and Money también reconoce la diversidad individual y critica el sistema educativo por no adaptarse a las diferencias entre estudiantes. Argumenta que la educación formal se enfoca demasiado en estándares uniformes que no reflejan las habilidades e intereses individuales. Cree que el sistema educativo actual desperdicia recursos al intentar educar a todos de la misma manera, ignorando la diversidad individual. Crítica al sistema de escolarización obligatoria. Murray Rothbard critica las leyes de escolarización obligatoria por imponer estándares uniformes que no se ajustan a la diversidad individual de los niños. Afirma que la escolarización obligatoria es una injusticia porque no permite que los padres elijan la mejor educación para sus hijos según sus necesidades individuales. Bryan Caplan. En el libro The Case Against Education, Why the Education System is a Waste of Time and Money es un crítico del sistema educativo, argumentando que gran parte de la educación es innecesaria y no proporciona el valor que se espera. Sugiere que la educación obligatoria obliga a los estudiantes a aprender materias que no les interesan y que no utilizarán en sus vidas profesionales. Papel de los padres y educación individualizada. Murray Rothbard sostiene que los padres son los mejores educadores para sus hijos debido a su conocimiento íntimo y amor por ellos. Propone que la instrucción parental o la tutoría individualizada es la mejor forma de educación. Bryan Caplan. En el libro The Case Against Education, Why the Education System is a Waste of Time and Money no enfatiza tanto la educación parental, pero sí apoya la idea de que la educación debe ser más personalizada y adaptada a las necesidades individuales de los estudiantes. Cree que el mercado libre puede proporcionar mejores opciones educativas que el sistema estatal uniforme. Efectos negativos de la uniformidad en la educación. Murray Rothbard afirma que la imposición de uniformidad es destructiva para la diversidad y el desarrollo personal, llevando a una nivelación a la baja. Sostiene que la educación obligatoria y uniforme reprime el talento, el genio y la capacidad de razonamiento. Bryan Caplan. En el libro The Case Against Education, Why the Education System is a Waste of Time and Money argumenta que la educación obligatoria impone una currícula uniforme que no tiene en cuenta las capacidades individuales de los estudiantes. Cree que muchos recursos se desperdician en la educación de temas que no son relevantes para la mayoría de los estudiantes, reduciendo así la eficacia del sistema educativo. Filosofía de la educación. Murray Rothbard ve la diversidad individual como fundamental para el progreso de la civilización y el desarrollo económico a través de la especialización y la división del trabajo. Bryan Caplan. En el libro The Case Against Education, Why the Education System is a Waste of Time and Money sostiene que gran parte de la educación es una señalización, es decir, los estudiantes obtienen credenciales más para mostrar a los empleadores su capacidad de seguir instrucciones y completar tareas que por el conocimiento adquirido. Cree que el sistema educativo debería centrarse más en habilidades prácticas y menos en materias que no tienen relevancia directa para el futuro profesional de los estudiantes. Ambos autores critican el sistema de escolarización obligatoria y abogan por una educación más personalizada y adaptada a las necesidades individuales de los niños. Sin embargo, mientras que Rothbard proporcionado pone un énfasis mayor en la importancia de la diversidad individual para el progreso de la civilización y la economía, Caplan se enfoca más en los aspectos económicos de la educación y en cómo el sistema actual desperdicia recursos al no proporcionar un valor real a los estudiantes.
Kaplan argumenta que la educación debería ser más relevante y práctica, alineada con las necesidades del mercado laboral y las habilidades individuales de los estudiantes. Peter Gray. Libro Free to Learn: Why Unleashing the Instinct to Play Will Make Our Children Happier, More Self-Reliant, and Better Students for Life. Diversidad e individualidad. Murray Rothbard enfatiza la gran diversidad entre los individuos, afirmando que cada persona es única en términos de gustos, intereses y habilidades. Argumenta que la diversidad individual es tanto causa como efecto del progreso de la civilización. Resalta la importancia de la especialización y la división del trabajo en las economías civilizadas. Peter Gray. En su libro Free to Learn: Why Unleashing the Instinct to Play Will Make Our Children Happier, More Self-Reliant, and Better Students for Life, también valora la individualidad y la diversidad entre los niños, destacando que cada niño tiene intereses y capacidades únicos. Enfatiza que la educación debe adaptarse a las necesidades individuales de los niños, permitiéndoles explorar y desarrollar sus propias pasiones y habilidades. Cree que la diversidad en el aprendizaje es crucial para el desarrollo personal y el bienestar de los niños. Crítica al sistema de escolarización obligatoria. Murray Rothbard critica las leyes de escolarización obligatoria por imponer estándares uniformes que no se ajustan a la diversidad individual de los niños. Afirma que la escolarización obligatoria es una injusticia porque no permite que los padres elijan la mejor educación para sus hijos según sus necesidades individuales. Peter Gray. En su libro Free to Learn: Why Unleashing the Instinct to Play Will Make Our Children Happier, More Self-Reliant, and Better Students for Life, critica el sistema educativo tradicional por ser rígido y no permitir suficiente libertad y flexibilidad para que los niños aprendan de manera autónoma. Argumenta que la escolarización obligatoria a menudo sofoca la curiosidad y el deseo natural de aprender de los niños. Propone un enfoque educativo más libre y menos estructurado, donde los niños puedan aprender a través del juego y la exploración autónoma. Papel de los padres y educación individualizada. Murray Rothbard sostiene que los padres son los mejores educadores para sus hijos debido a su conocimiento íntimo y amor por ellos. Propone que la instrucción parental o la tutoría individualizada es la mejor forma de educación. Peter Gray. En su libro Free to Learn: Why Unleashing the Instinct to Play Will Make Our Children Happier, More Self-Reliant, and Better Students for Life, apoya la idea de que los padres juegan un papel crucial en la educación de sus hijos, pero pone más énfasis en la necesidad de que los niños tengan libertad para aprender a su propio ritmo. Cree que los padres deben proporcionar un ambiente de apoyo y confianza donde los niños puedan explorar sus intereses y aprender de manera autodirigida. No se centra tanto en la instrucción formal de los padres, sino más bien en permitir que los niños jueguen y aprendan de manera natural. Efectos negativos de la uniformidad en la educación. Murray Rothbard afirma que la imposición de uniformidad es destructiva para la diversidad y el desarrollo personal, llevando a una nivelación a la baja. Sostiene que la educación obligatoria y uniforme reprime el talento, el genio y la capacidad de razonamiento. Peter Gray. En su libro Free to Learn: Why Unleashing the Instinct to Play Will Make Our Children Happier, More Self-Reliant, and Better Students for Life, argumenta que la educación tradicional uniforme reprime la creatividad y la capacidad de autoaprendizaje de los niños. Cree que la libertad en el aprendizaje permite a los niños desarrollar plenamente su potencial y ser más felices y autosuficientes. Propone que la educación debe ser más flexible y permitir que los niños sigan sus propios intereses y pasiones. Filosofía de la educación. Murray Rothbard ve la diversidad individual como fundamental para el progreso de la civilización y el desarrollo económico a través de la especialización y la división del trabajo. Peter Gray. En su libro Free to Learn: Why Unleashing the Instinct to Play Will Make Our Children Happier, More Self-Reliant, and Better Students for Life, sostiene que el aprendizaje autónomo y el juego son esenciales para el desarrollo completo de los niños. Cree que la libertad en la educación permite a los niños descubrir y desarrollar sus habilidades y talentos únicos. Argumenta que un enfoque educativo menos estructurado y más centrado en el juego conduce a niños más felices y bien ajustados, capaces de contribuir positivamente a la sociedad. Ambos autores critican el sistema de escolarización obligatoria y abogan por una educación más personalizada y adaptada a las necesidades individuales de los niños. Sin embargo, mientras que Rothbard proporcionado pone un énfasis mayor en la importancia de la diversidad individual para el progreso de la civilización y la economía, Peter Gray se centra más en la importancia de la libertad y el juego en el aprendizaje. Gray argumenta que la educación debe ser flexible y permitir a los niños aprender de manera autónoma, siguiendo sus propios intereses y pasiones. Ambos autores coinciden en que la uniformidad en la educación es perjudicial y que los padres tienen un papel crucial en la educación de sus hijos, aunque abordan este papel desde diferentes perspectivas. Referencias bibliográficas.